Los ciudadanos de este país ya están cansados de tanto recorte a nivel social, a nivel educativo, están cansados de desahucio, están cansados de que crezca el paro y de tanta pobreza. Por eso, la convocatoria de esta huelga general del 14 de noviembre, la segunda que se le hace al gobierno de Mariano Rajoy. Nos acompaña el secretario de la Federación de Hostelería de Comisiones Obreras, Manuel Fitas, que nos va a explicar mejor pues un poco los motivos de esta huelga y de este cansancio que tienen los ciudadanos de tanto recorte, como repetimos. ¿Qué tal? Esta es una huelga especial, diferente, es una huelga que aglutina, primero que no es una huelga del Estado español, está dentro de una campaña de movilizaciones coordinadas por la Confederación Sindical Europea, donde hay huelgas en varios países de Europa a la vez, movilizaciones en todos los países europeos, por una política común, una política que el lema de la huelga lo deja claramente, nos dejan sin futuro, hay culpables, hay soluciones, no más recortes, no más pérdida de derechos laborales, no más pérdida del estado de bienestar, sanidad, enseñanza, dependencia, etcétera. Es una huelga que tiene un doble éxito, un éxito de participación. Todos los primeros datos han vuelto a repetir los datos de la última huelga el 29 de marzo. Se ha paralizado toda la industria de este país, se ha paralizado el transporte con excepción de los servicios mínimos. Todos los grandes centros de distribución, Mercamadrid, Mercabarcelona, Mercasevilla, está paralizado. Y a partir de ahí empieza algo muy importante que es la novedad de esta huelga. Las calles están vacías y los consumidores hoy sí están secundando masivamente la otra gran llamada. Es una huelga, para que si alguien tenía alguna duda y lo criticaba, evidentemente es una huelga política contra la política que está desarrollando la Comunidad Económica Europea, contra la política de sumisión del gobierno del Partido Popular y de su presidente, y que al mismo tiempo se está pidiendo a los ciudadanos que hagan el esfuerzo también de no consumir, que sea esa doble huelga de carácter político y social, que desde luego los resultados hasta ahora de esta mañana son excelentes, pese a la maquinaria que como siempre ha habido agorera de que esta huelga no tenía sentido, no estaba justificada y que iba a ser un fracaso. Es una huelga, como dices, una huelga popular, una huelga de consumo, pero ¿se ha logrado algo a diferencia con la huelga anterior que ya se ha convocado? Hombre, tenemos el mismo problema inicial a efectos laborales. La reforma laboral ha quedado demostrado. Las tres últimas reformas laborales han sido un rodillo de destrucción de empleo. Se hablaba de que salía precisamente con el objetivo de crear empleo. Los datos son evidentes. Vamos camino de los 6 millones de parados y lo único que se está haciendo es despedir más fácil. Antes se seguía despidiendo, se pagaba más. Ahora que es más barato, pues se despide el doble. No hay manera con unas políticas, y los presupuestos generales del Estado del 2013 son unos presupuestos tan restrictivos, donde en vez de empezar a pensar que la activación de la economía viene activando el consumo, la fluidez del crédito, pues se sigue con el recorte, y cuando la actividad privada está paralizada, el sector público, es un ejemplo claro la política de Obama en Estados Unidos, como lo que ha tirado es de lo público para activar el empleo y recuperar paralelamente el consumo y con ello la activación del sector privado económico. En Canarias, en el sector que representamos nosotros, comercio y hostelería, no estamos del todo descontentos. Sabíamos que era una huelga mucho más complicada que la del 29 de marzo, no por los motivos, sino por ser un año de muchísimas movilizaciones. Se han abierto las negociaciones con el grave peligro que establecía la ultraactividad de la reforma laboral, con el intento de los empresarios de acabar con el segundo eslabón, que eran los convenios colectivos. Pero en la convocatoria de esta huelga, los convenios de hostelería de ambas provincias están firmados, todos los convenios sectoriales de comercio de todos los sectores y subsectores están firmados, y era uno de los argumentos también en la anterior huelga, que la reforma laboral llegaba también a tirar los próximos convenios que se iban a negociar. Eso consensió mucho más a la gente, ha habido muchas movilizaciones en defensa del convenio de hostelería, y es cierto que la huelga ha tenido un seguimiento inferior al 29 de marzo en los sectores del comercio y la hostelería. Es verdad que el pequeño comercio y las pymes han tenido un seguimiento, yo creo, de concienciación propia. No ha habido, desde luego, como desde todas las huelgas ha habido en el sur, no ha habido piquetes de esos que tanto se anuncian, de que impiden el derecho al trabajo, la gente que ha querido ir a trabajar, pero nos ha sorprendido ayer por la noche cuando se salió que ni siquiera, habiéndose llevado los típicos adhesivos de cerrado por huelga, los propios empresarios de muchos comercios, de muchos bares, de muchos restaurantes ya habían sacado ellos mismos de internet, ya habían puesto cerrado por huelga, yo no abro, tú no consumas. Hay
Desde luego, para nosotros 150 organizaciones sociales apoyan esta huelga y es la huelga de la historia de la democracia con el mayor apoyo social de la historia. Es decir que, bueno, los ciudadanos se han volcado en secundar esta huelga y, por otro lado, los empresarios están respetando esa, pues, la decisión de cada trabajador de no ir a trabajar hoy. El problema es que el miedo es un derecho. Nosotros no hemos recibido, y digamos, ha sido muy puntual en muchísimos años, empresas que los trabajadores nos hayan llamado diciendo que reciben presiones, pero la gente, la situación que hay, ellos ya el miedo lo asumen y el ir a trabajar, el no ir a trabajar para ellos con la facilidad que hay el despido. Y aparte, porque no es porque yo tenga trabajo, seguro que a lo mejor un hijo mío, mi marido, mi mujer, hay miembros en el paro, ya el valor del día de salario es cada vez más importante para la economía de la familia y al mismo tiempo el miedo de que realmente pueda repercutir un seguimiento de la huelga en su futuro laboral. ¿Has dado una vueltecita esta mañana para ver en el sur de Tenerife cómo ha estado la situación? Esta mañana he tenido que ir a Santa Cruz y es verdad que desde las 11:30, 12 de la noche hasta las 3 de la mañana hemos estado por los centros, hemos ido colocando los adhesivos y lo que me dicen los compañeros que aproximadamente dicen que en el sector de la pequeña empresa, comercio y restauración debe estar aproximadamente en un 70% a primera hora. De todas maneras ha sido típico que en todas las huelgas generales nos encontramos una gran ilusión por las mañanas, cuando vamos por las zonas comerciales a las 10, a las 11 de la mañana, está todo cerrado, pero a las 2, a las 3 está todo abierto. O sea, parece que es típico una protesta simbólica por la mañana del pequeño comercio, es la primera huelga que está apoyada incluso por la Asociación de Trabajadores Autónomos de este país, y sin embargo, hablando de lo que una empresa que sí ha tenido, precisamente porque influye en la negociación del convenio y que ha tenido un seguimiento altísimo, han sido las tiendas de los aeropuertos de la empresa Canariensis, que en toda Canarias han secundado de forma masiva la huelga. Luego ha habido excepciones, ha habido una participación importante en cadenas como la cadena Spring Hoteles, de los hoteles Vulcano, Bitácora y Arona. El BES Tenerife, según los datos, es la que tenía un seguimiento más alto en lo que es los hoteles. Y luego ha habido también importante asistencia, o sea, seguimiento de la huelga en la cadena Iberostar y en la cadena H10. Bueno, las protestas, me imagino, Manuel, que no se van a quedar aquí con esta huelga. Si la situación sigue como está o si la situación empeora, seguirán convocando más huelgas, más manifestaciones y seguir protestando hasta que esto se solucione. Yo creo que aquí hay un estallido social, uno vinculado a las organizaciones sociales, donde estamos incluidos los sindicatos, pero muchas más asociaciones, y otras en otro tipo de asociaciones, tipo el movimiento 15M, que ya el rodea al Congreso es una advertencia. Los presupuestos del 2013 que van destinados a seguir recortando y recortando van a llegar a una situación que nosotros tenemos serias dudas de que en el segundo semestre del 2013 las plazas de este país estén llenas de gente esperando que haya cambios políticos, económicos, como hace poco tiempo vimos en muchas plazas de países árabes. ¿Se sienten los sindicatos como comisiones obreras demonizados por los partidos políticos por tantas convocatorias? Hombre, demonizados no, lo que pasa es que nosotros tenemos claro que hay una serie de medidas que se está aprobando desde el gobierno que tienen una clara intención de debilitar a los sindicatos e incluso judicializar a los sindicatos. La nueva reforma al Código Penal, que pretende que cualquier incidente que haya en cualquier huelga, de cualquier piquete, hay una responsabilidad penal del sindicato al que pertenezca esos compañeros y compañeras. Entre eso y la campaña que desde luego medios de la derecha, sin dar nombres, pero que todos conocemos, diariamente están permanentemente intentando debilitar el último bastión que queda para doblegar y conseguir unas políticas que la gran pregunta que ya llega hay que hacer a los ciudadanos en este momento es si la crisis tiene solución o es que no interesa que tenga soluciones, porque soluciones, por supuesto, como dice nuestro lema, hay. Lo que no se puede ser es que se siga permitiendo que este país esté pagando el crédito que necesita para financiar su servicio a unos intereses, la famosa prima de riesgo, llegando al 3 al 4%, cuando los propios bancos están comprando ese dinero al Banco Central Europeo al 0,75%, pero ya no es negocio como antes. El dinero de los ciudadanos que tenemos en las cuentas y en los depósitos, dirigirlos al crédito para una lavadora, para un coche, para una vivienda, para que el autónomo tenga una ampliación para poder mejorar su empresa, para que muchísimos incluso hoteleros están intentando refinanciar su deuda. Es mucho más seguro y más rápido comprar al 0,75 en el Banco Central Europeo y comprar letras del Tesoro o deuda del Estado español al 3, 4 o 5%. Eso, desde luego, muchos ya lo están calificando como un atraco a mano armada. Y desde luego después hay que rescatar a unos bancos que también hay que entender la situación. Imaginaros lo que puede significar
que los bancos que han prestado un dinero que no era suyo porque era de sus clientes que estaban en sus cuentas corrientes lo han prestado, pero los que tenían que pagar esas hipotecas no lo han podido pagar y te han devuelto una casa que no hay dinero. ¿Alguien se ha preguntado qué pasaría si los ciudadanos, como pasó en Argentina hace tiempo, se pusieran nerviosos y fueran a los bancos a sacar todos sus depósitos y el dinero? No está en los bancos. Y ese es el gran problema que se está produciendo. Se está rescatando a los responsables de la crisis, pero ante una ausencia de este rescate habría un problema financiero gravísimo y desde luego los mercados ya no es cuestión de colores políticos. Yo creo que tanto el gobierno anterior como este desde luego ya ha llevado una política, ya no, es que no es ni liberal, está renunciando a sus propios principios porque no, desde luego la activación de la recuperación de la crisis no es con recortes para reducción del déficit, sino hay que aumentar los ingresos para reducir el déficit, no recortar los gastos. Si tú haces una política exclusivamente de recorte de gastos, mal vamos. ¿Le preocupa a Comisiones Obreras una situación bastante lamentable, que son los desahucios y las consecuencias que ha traído estos desahucios? Desde luego, lo que si los bancos dicen que lo peor que les puede pasar a ellos es un desahucio porque no quieren casa, pues hombre, lo que podríamos hacer es que si hay un rescate y hay un ingreso, pues esas casas que no las quieren, que los dejen a los ciudadanos, que creo que por fin la primera salida que ha habido a la presión social ha sido que ya es inminente un cambio de normativa sobre algo que desde luego no se podía permitir. El volumen de desahucios diarios se estaban produciendo en este país, que tampoco dan una solución ni siquiera al banco porque ese activo después tienen que falsear para cubrir sus activos. Ahora se va a crear el llamado banco malo para todos esos activos que en las cuentas de resultados valen 120.000 euros, pero en la práctica están a 80.000 euros, eso no cuadra. Tendrán que limpiar para sanear engañosamente las cuentas de los bancos y crear un banco malo, que es el que vamos a tener que asumir los ciudadanos porque es el que va a estar del Estado y que desde luego eso es lo que está generando un descalabro en recortes de otros servicios que nos han costado muchísimo y que desde luego nuestros hijos van a volver a los tiempos de nuestros abuelos y quizá porque sus padres no están en la lucha como estuvieron nuestros abuelos. Bueno, evidentemente por todo lo que has dicho, Manuel, soluciones hay, lo que hay es que poner manos a la obra. Hombre, yo no sé si alguien ha echado las cuentas, pero está calculado perfectamente que un simple impuesto a nivel europeo de un 0,1% de todas las transacciones financieras que se produzcan en la Unión Europea cubriría todas las necesidades de rescate de Irlanda, Portugal, España, Italia y Grecia juntos. Soluciones hay, pero no interesa, están en manos del capital y desde luego están gobernando para un 5% que está cada vez haciendo una mayor desigualdad entre ricos y pobres y desde luego la clase media está camino de desaparecer en este país. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo.